Bienvenidos al canal de Pocoru y hoy seguimos con la Ley 7 de 1985 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Hoy vamos a grabar el título segundo que habla sobre el municipio. El título segundo va del artículo 11 al artículo 30 y consta de 4 capítulos. Capítulo primero, territorio y población, del artículo 12 al 18, capítulo segundo, organización, del 19 al 24 bis, capítulo tercero, competencias, del 25 al 28 y capítulo cuarto, regímenes especiales, artículos 29 y 30. Título segundo. El municipio. Artículo 11. 11.1. El municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 11.2. Son elementos del municipio el territorio, la población y la organización. Artículo 12. 12.1. El término municipal es el territorio en el que el ayuntamiento ejerce sus competencias. 12.2. Cada municipio pertenecerá a una sola provincia. Artículo 13. 13.1. La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las comunidades autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer en ningún caso modificación de los límites provinciales. Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, si existiere, así como el informe de la administración que ejerza la tutela financiera. Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado. 13.2. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.000 habitantes, y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con los recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. 13.3. Sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales. 4. Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia, podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos 10 años desde la adopción del convenio de fusión. Al municipio resultante de esta fusión le serán de aplicación lo siguiente: a. Coeficiente de ponderación que resulte de la aplicación de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo
2 del 2004 de 5 de marzo se incrementará en un 0,10. B. El esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria que le corresponda en ningún caso podrá ser inferior al más elevado de los valores previos que tuvieran cada municipio por separado antes de la fusión, de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2 del 2004 de 5 de marzo. C. Su financiación mínima será la suma de las financiaciones mínimas que tuviera cada municipio por separado antes de la fusión, de acuerdo con el artículo 124.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2 del 2004 de 5 de marzo. D. De la aplicación de las reglas contenidas en las letras anteriores, no podrá derivarse para cada ejercicio un importe total superior al que resulte de lo dispuesto en el artículo 123 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. E. Se sumarán los importes de las compensaciones que por separado corresponden a los municipios que se fusionen y que se derivan de la reforma del impuesto sobre actividades económicas de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002 de 27 de diciembre, de la reforma de la Ley 39 de 1988 de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, actualizadas en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2004, así como la compensación adicional regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22 de 2005 de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2006. F. Queda dispensado de prestar nuevos servicios mínimos de los previstos en el artículo 26 que le corresponda por razón de su aumento poblacional. G. Durante al menos los 5 primeros años desde la adopción del convenio de fusión, tendrá preferencia en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones, convenios u otros instrumentos basados en la concurrencia. Este plazo podrá prorrogarse por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La fusión conllevará a. La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos del municipio fusionado. A estos efectos, el Pleno de cada corporación aprobará las medidas de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de su nueva situación. De la ejecución de las citadas medidas no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en los municipios afectados. B. El órgano del gobierno del nuevo municipio resultante estará constituido transitoriamente por la suma de los concejales de los municipios fusionados en los términos previstos en la Ley Orgánica 5 de 1985 de 19 de junio de régimen electoral general. C. Si se acordara en el convenio de fusión, cada uno de los municipios fusionados o alguno de ellos podrá funcionar como forma de organización desconcentrada, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 bis. D.
el nuevo municipio se subrogará en todos los derechos y obligaciones de los anteriores municipios, sin perjuicio de lo previsto en la letra E. Letra E. Si uno de los municipios fusionados estuviera en situación de déficit, se podrá integrar, por acuerdo de los municipios fusionados, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo municipio, que designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación deberá llevarse a cabo durante los 5 años siguientes desde la adopción del convenio de fusión, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado. F. El nuevo municipio aprobará un nuevo presupuesto para el ejercicio presupuestario siguiente a la adopción del convenio de fusión. 13.5. Las diputaciones provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la comunidad autónoma, coordinarán y supervisarán la integración de los servicios resultantes del proceso de fusión. 13.6. El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. La adopción de los acuerdos previstos en el artículo 47.2, siempre que traigan causa de una fusión, será por mayoría simple de los miembros de la corporación. Artículo 14. 14.1. Los cambios de denominación de los municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la presente ley, se publiquen en el Boletín Oficial del Estado. 14.2. La denominación de los municipios podrá ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva comunidad autónoma o en ambas. Artículo 15. Toda persona que viva en España estará obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. El conjunto de personas inscritas en el padrón municipal constituye la población del municipio. Los inscritos en el padrón municipal son los vecinos del municipio. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el padrón. Artículo 16. 16.1. El padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual del mismo. Las certificaciones que de dichos datos expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. La inscripción en el padrón municipal solo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 por el tiempo que subsista el derecho que la motivó, y en todo caso
deberá ser objeto de renovación periódica cada 2 años cuando se trate de la inscripción de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración, no pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea, a Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o a otros Estados a los que en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados anteriormente. El transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior será causa para acordar la caducidad de las inscripciones, que deban ser objeto de renovación periódica, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado. 16.2. La inscripción en el padrón municipal contendrá como obligatorios solo los siguientes datos. A. Nombre y apellidos. B. Sexo. C. Domicilio habitual, con especificación de la referencia catastral en el territorio fiscal común o el código equivalente en los territorios forales, siempre que el domicilio cuente con referencia catastral o código equivalente. D. Nacionalidad. E. Lugar y fecha de nacimiento. F. Número de documento nacional de identidad. O, tratándose de extranjeros, primero, número de identidad de extranjero que conste en el certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros expedido por las autoridades españolas, o en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Estados a los que en virtud de un convenio internacional se extiende el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados. Segundo, número de identidad de extranjero que conste en el documento en vigor, expedido por las autoridades españolas, o en su defecto, por no ser titulares de estos, el número de pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia. Tratándose de ciudadanos nacionales de estados no comprendidos en el párrafo anterior, salvo que por virtud de tratado o acuerdo internacional disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretende el empadronamiento, en cuyo caso se exigirá el correspondiente visado. G. Certificado o título escolar o académico que se posea. H. Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del censo electoral, siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española. Asimismo, de conformidad con la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la inscripción en el padrón municipal podrá recoger la aportación voluntaria de los datos relativos a la designación de las personas que pueden representar a cada vecino ante la Administración municipal a efectos padronales, el número de contacto y la dirección de correo electrónico. 16.3. Los datos obligatorios del padrón municipal se cederán a otras administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado,
solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12 de 1989 de 9 de mayo de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las comunidades autónomas con competencia en la materia. Los datos de aportación voluntaria no serán susceptibles de cesión en ningún caso. Artículo 17. 17.1. La formación, mantenimiento, revisión y custodia del padrón municipal corresponde al ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Con este fin, los distintos organismos de la Administración General del Estado, competentes por razón de la materia, remitirán periódicamente a cada ayuntamiento información sobre las variaciones de los datos de sus vecinos, que con carácter obligatorio deben figurar en el padrón municipal, en la forma que se establezca reglamentariamente. La gestión del padrón municipal se llevará por los ayuntamientos con medios informáticos. Las diputaciones provinciales o entidades equivalentes, cabildos y consejos insulares asumirán la gestión informatizada de los padrones de los municipios que por su insuficiente capacidad económica y de gestión no puedan mantener los datos de forma automatizada. 17.2. Los ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones de modo que los datos contenidos en estos concuerden con la realidad. Si un ayuntamiento no llevara a cabo dichas actuaciones, el Instituto Nacional de Estadística, previo informe del Consejo de Empadronamiento, podrá requerirle previamente concretando la inactividad y si fuese rechazado sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales que procedan, podrá acudir a la ejecución sustitutoria prevista en el artículo 60 de la presente ley. 17.3. Los ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos de sus respectivos padrones, en la forma que reglamentariamente se determine por la Administración General del Estado, a fin de que pueda llevarse a cabo la coordinación entre los padrones de todos los municipios. El Instituto Nacional de Estadística, en aras a subsanar posibles errores y evitar duplicidades, realizará las comprobaciones oportunas y comunicará a los ayuntamientos las actuaciones y operaciones necesarias para que los datos padronales puedan servir de base para la elaboración de estadísticas de población a nivel nacional, para que las cifras resultantes de las revisiones anuales puedan ser declaradas oficiales y para que los ayuntamientos puedan remitir debidamente actualizados los datos del censo electoral. Corresponderá a la persona que ejerza la presidencia del Instituto Nacional de Estadística la resolución de las discrepancias que en materia de empadronamiento surjan entre ayuntamientos, diputaciones provinciales o entidades equivalentes, cabildos y consejos insulares, o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística, así como elevar al Gobierno de la Nación la propuesta de las cifras oficiales de población
de los municipios españoles, comunicándolo en los términos que reglamentariamente se determinan al ayuntamiento interesado. El Instituto Nacional de Estadística podrá ceder los datos de su base padronal a otras administraciones públicas en las mismas condiciones señaladas en el artículo 16.3. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística facilitará a los institutos estadísticos de las comunidades autónomas u órganos competentes en la materia los datos relativos a los padrones de los municipios de su ámbito territorial, en las condiciones previstas en el artículo 16.3 y con la periodicidad que se acuerde entre las partes. 17.4. Adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, se crea el Consejo de Empadronamiento como órgano colegiado de colaboración entre la Administración General del Estado y los entes locales en materia padronal, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca. El Consejo será presidido por el presidente del Instituto Nacional de Estadística y estará formado por representantes de la Administración General del Estado y de los entes locales. El Consejo funcionará en pleno y en comisión, existiendo en cada provincia una sección provincial bajo la presidencia del delegado del Instituto Nacional de Estadística y con representación de los entes locales. El Consejo de Empadronamiento desempeñará las siguientes funciones. A. Elevar a la decisión de la persona que ejerza la presidencia del Instituto Nacional de Estadística propuesta vinculante de resolución de las discrepancias que surjan en materia de empadronamiento entre ayuntamientos, diputaciones provinciales o entidades equivalentes, cabildos, consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística. B. Informar con carácter vinculante las propuestas que eleve al Gobierno el presidente del Instituto Nacional de Estadística sobre cifras oficiales de población de los municipios españoles. C. Proponer la aprobación de las instrucciones técnicas precisas para la gestión de los padrones municipales. D. Cualquier otra función que se le atribuya por disposición legal o reglamentaria. 17.5. La Administración General del Estado, en colaboración con los ayuntamientos y administraciones de las comunidades autónomas, confeccionarán un padrón de españoles residentes en el extranjero, al que será de aplicación las normas de esta ley que regulan el padrón municipal. Las personas inscritas en este padrón se considerarán vecinos del municipio español que figura en los datos de su inscripción únicamente a efectos del ejercicio del derecho de sufragio, no constituyendo en ningún caso población del municipio. Artículo 18. 18.1. Son derechos y deberes de los vecinos a. Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral. B. Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal. C. Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales y acceder a los aprovechamientos comunales conforme a las normas aplicables. D.
contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales. Ser informado previa petición razonada y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución. Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley. Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio. Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70 bis y aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes. 18.2. La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España, ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España. Capítulo 2. Organización. Artículos del 19 al 24 bis. Artículo 19. 19.1. El Gobierno y la Administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de concejo abierto, corresponde al Ayuntamiento, integrado por el alcalde y los concejales. 19.2. Los concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el alcalde es elegido por los concejales o por los vecinos. Todo ello en los términos que establezca la legislación electoral general. 3. El régimen de organización de los municipios señalados en el título 10 de esta ley se ajustará a lo dispuesto en el mismo. En lo no previsto por dicho título será de aplicación el régimen común regulado en los artículos siguientes. Un inciso, el título 10 sabemos que se refiere a los municipios de gran población. Artículo 20. La organización municipal responde a las siguientes reglas. A. El alcalde, los tenientes de alcalde y el pleno existen en todos los ayuntamientos. B. La Junta de Gobierno local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el pleno de su ayuntamiento. C. En los municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos, en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el pleno, existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del alcalde, la Junta de Gobierno local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno. D.
La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en todos los municipios señalados en el título 10 y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su reglamento orgánico. La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116. 20.2. Las leyes de las comunidades autónomas sobre el régimen local podrán establecer una organización municipal complementaria a la prevista en el número anterior. 20.3. Los propios municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y regular otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo y en las leyes de las comunidades autónomas a las que se refiere el número anterior. Artículo 21. 21.1. El alcalde es el presidente de la corporación y ostenta las siguientes atribuciones. A. Dirigir el gobierno y la administración municipal. B. Representar al ayuntamiento. C. Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en esta ley y en la legislación electoral general. También convocar y presidir las sesiones de la Junta de Gobierno local y de cualesquiera los otros órganos municipales cuando así se establezca en disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad. Repito, decidir los empates con voto de calidad. D. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. E. Dictar bandos. F. El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado. Disponer gastos dentro de los límites de su competencia. Concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39 de 1988 de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, siempre que aquellas estén previstas en el presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10% de los recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior. Ordenar pagos y rendir cuentas y todo aquello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de Haciendas Locales. C. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno. Aprobar las bases de las pruebas para la selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. H. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio por los funcionarios de la corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno en estos dos últimos casos, en la primera sesión que se celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de esta ley. Repito el apartado H. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación de los servicios de los funcionarios de la corporación y el despido del personal laboral,
dando cuenta al Pleno de estos dos últimos casos en la primera sesión que se celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de esta ley. Y ejercer la jefatura de la Policía Municipal. J. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como las de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. K. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y en caso de urgencia en materias de competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. L. La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía. M. Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno. N. Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos. Ñ. Derogada. O. La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. P. Derogada. U. El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno local. R. Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. S. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. 21.2. Corresponde asimismo al alcalde el nombramiento de los tenientes de alcalde. 21.3. El alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno local, decidir los empates con voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos A, E, J, K, L y M del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo J. Artículo 22. 22.1. El Pleno, integrado por todos los concejales, es presidido por el alcalde. 22.2. Corresponden en todo caso al Pleno Municipal de los Ayuntamientos y a la Asamblea Vecinal en el régimen de concejo abierto las siguientes atribuciones. A. El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. B. Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales, alteraciones del término municipal, creación o supresión de municipios
y de las entidades a que se refiere el artículo 45. Creación de órganos desconcentrados, alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de este o de aquellas entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. C. La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos. D. La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. E. La determinación de los recursos propios de carácter tributario, la aprobación y modificación de los presupuestos y la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. F. La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización. G. La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras administraciones públicas. H. El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás administraciones públicas. I. La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo. La fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual. J. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria. K. La declaración de lesividad de los actos del ayuntamiento. L. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. M. La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada dentro de cada ejercicio económico exceda del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, salvo las de tesorería, que se corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. N. Derogada. Ñ. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. O. Derogada. P. Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. Q. Las demás que expresamente le confieran las leyes. 22.3. Corresponde igualmente al Pleno la votación sobre la moción de censura del alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. 22.4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el alcalde y en la Junta de Gobierno local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, P
y en el apartado 3 de este artículo. Artículo 23. 23.1. La Junta de Gobierno local se integra por el alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno. 23.2. Corresponde a la Junta de Gobierno local a. La asistencia al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. B. Las atribuciones que el alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes. 23.3. Los tenientes de alcalde sustituyen, por orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno local, y donde ésta no exista, de entre los concejales. 23.4. El alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno local, y donde ésta no exista, en los tenientes de alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que para cometidos específicos pueda realizar en favor de cualesquiera concejales, aunque no pertenecieran a aquella. Artículo 24. 24.1. Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar esta, los municipios podrán establecer órganos territoriales de gestión desconcentrada, con la organización, funciones y competencias que cada ayuntamiento les confiera, atendiendo a las características del asentamiento de la población en el término municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. 24.2. En los municipios señalados en el artículo 121 serán de aplicación el régimen de gestión desconcentrada establecido en el artículo 128. Artículo 24 bis. 24 bis.1. Las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local regularán los entes de ámbito territorial inferior al municipio, que carezcan de responsabilidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes. 24 bis.2. La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso. Artículo 24 bis.3. Solo podrán crearse este tipo de entes si resulta una opción más eficiente para la administración desconcentrada de núcleos de población separados, de acuerdo con los principios previstos en la Ley Orgánica 2 del 2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Capítulo 3. Competencias. Capítulo 3 va de los artículos 25 al 28. 25.1. El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. 25.2. El municipio ejercerá en todo caso como competencias propias en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas en las siguientes materias. A. Urbanismo. Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación. B. Medio ambiente urbano, en particular parques y jardines públicos. Gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.